Eh, bueno, una de las cosas que realmente en los últimos tiempos nos viene doliendo y mucho, porque Palestina es una causa de todos los pueblos, no solamente de la región de la Franja de Gaza. Lo que está cometiendo Israel es un genocidio con todas sus letras, con todas sus palabras, y hay que decir las cosas tal cual son. Para eso estamos en comunicación y le agradecemos mucho haberse tomado esos minutos, pues sabemos que tiene otro compromiso ahora a las 20, con Kamil Gómez, que es referente de la comunidad islámica. Es un querido amigo y compañero de hace muchos años que nos venimos encontrando en diferentes actividades y luchas que se han dado en nuestra ciudad. Y también queríamos para empezar a meternos en el tema, porque a veces nos encontramos con hechos como que son hechos aislados de la historia, ¿no es cierto? Nos encontramos de repente que en un noticiero empieza a darnos imágenes de bombas, de muertes, pero esto tiene una historia y sería bueno que nos pongas, Camel, buenas tardes ante todo, ¿cómo Buenas comenzó tardes, ¿se me esto? escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Eh, Sabemos que esto no es de hoy, que esto viene de una historia y creo que tenemos que remontarnos para no. Sabemos que los tiempos son medio acotados, ¿no? Te diríamos después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ¿te parece? En pocas palabras para ponernos en contexto. Sí, en contexto, rápidamente lo que ocurre es, había una intención con el movimiento sionista europeo en ese momento de conjugar sus intereses con los intereses de las potencias en ese momento mundiales, pensemos en Gran Bretaña, en el Reino Unido principalmente, pero no únicamente, y coinciden en establecer un Estado judío en el corazón de Palestina, que eso se concreta a partir de 1948, con lo que para el mundo árabe es la Nakba, la gran catástrofe, porque efectivamente Israel se establece en territorio palestino, con población palestina, con limpieza étnica de por medio, con asesinatos, con matanzas, con masacres totalmente documentadas y confirmadas, incluso por historiadores israelíes como Ilan Papé. Y lo que nosotros encontramos es una base de Oratam específica en el corazón del mundo árabe. Pensemos como argentinos si Malvinas, que está de alguna manera en un lugar estratégico muy importante, lo ubicáramos, no sé, en Córdoba, ¿sí? Claro. Lo que sería la vida para los argentinos en encontrarnos con un Estado que en su momento contó con el aval de las grandes potencias y que hoy lo sigue siendo principalmente con el rol de Estados Unidos, que le permite de alguna manera hacer lo que quiera. Y de alguna manera, a mí lo que me ha llamado mucho la atención estos días es cómo se ha notado la careta que siempre ocurre, pero con muchísima fuerza en algunos medios que se mantenían, entre comillas, más independientes y que no han tenido ningún inconveniente en apoyar abiertamente esta nueva masacre que está cometiendo Israel sobre los palestinos y que se suma a una de las tantas en esta historia que ya va más de 70 años, con guerras, con inmensos sacrificios por parte del mundo árabe en general y particularmente del pueblo palestino. Pensemos que hoy Medio Oriente todo, en Palestina, pensemos en Yemen, pensemos en Irak, pensemos en Siria, pensemos en Líbano, países que resisten, que luchan por su independencia, por su soberanía a un inmenso y gran costo. Y bueno, en este programa que te agradezco, Jorge, que me has invitado y que veo a los otros columnistas recién mencionando nada más que al Papa Francisco, un Vaticano que en 2015 reconoce el Estado de Palestina, un Papa que va a visitar Palestina y que decide bajarse en su comitiva del auto y mostrarle al mundo ese muro de apartheid que se plantea a territorios palestinos en Cisjordania para separar a sus poblados por intermedio de checkpoint, y que hoy vemos con increíble violencia cómo no han permitido festejar las Pascuas cristianas, cómo no han permitido festejar el Ramadán. Estamos hablando de un proceso constante de judeización de Jerusalén, una ciudad sagrada para tres tradiciones espirituales,
Y eso lleva efectivamente a un hartazgo que se dio en una provocación muy seria, meterse en el tercer lugar más sagrado del Islam con sus armas, con sus gases lacrimógenos, impedir las festividades. Y además, esta expulsión a cuentagotas que nosotros venimos siguiendo, de sacar a las familias palestinas de Jerusalén, y que de alguna manera es lo que provocó nuevamente, ¿no?, esta escalada y este levantamiento por parte del pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, porque recordemos que Israel constantemente avanza a través de sus colonos. De hecho, para que sepan, la justicia, entre comillas, justicia israelí le dio el ok a un fallo, a un reclamo de colonos. Estamos hablando de colonos del siglo XXI, personas que abiertamente se reconocen que están ocupando territorio palestino y quieren justificarse de una manera, la verdad, aberrante. Utilizan a Dios como de una manera muy grave. Y este fundamentalismo judío, porque es lo que hay que decir, es lo que está llevando a Israel a una sociedad cada vez más y más fascista. Pensemos que Israel está con un Piñera, con un Bolsonaro y con un Macri, todos en el mismo gabinete hoy. La verdad que es muy difícil poder lograr una paz, poder lograr justicia, poder que se empiecen a reconocer los derechos del pueblo palestino con semejantes políticos tan nefastos para la realidad palestina, y que además viene acompañada, lamentablemente, de una sociedad que está totalmente enseguecida en odio a los palestinos, que no los considera humanos, que no los considera más que una cosa, y es muy difícil poder dialogar hoy, y es muy difícil sentarse en una mesa a intentar destrabar esto, porque la mezcla del fanatismo nacionalista, sionista, con la mezcla de un judaísmo fundamentalista mesiánico, no nos permite pensar más que en esto que hoy está ocurriendo, y que, como lo decías vos, Jorge, y es importante tenerlo en cuenta, es un episodio más de una larga historia que encuentra al pueblo palestino resistiendo para nosotros de forma muy digna, ¿no? Creemos, estamos convencidos que el entorno estratégico de Israel está en crisis. Creemos, estamos convencidos que el levantamiento popular de los oprimidos palestinos en ciudades dentro de Palestina ocupada es una señal muy clara. Hemos visto manifestaciones en fronteras del Líbano, hemos visto manifestaciones en las fronteras de Jordania, sabemos cómo está Siria durante todo este tiempo, hemos visto al Papa visitando Irak, lo que eso implica ubicar políticamente a un líder de la envergadura como Sistani, que ha repudiado todo esto. Incluso, aunque si bien no solo palabras, la posición de Turquía marca un antes y un después. Turquía no se involucraba con estas cuestiones, si bien es cierto que son palabras, pero de alguna manera vemos que la situación para la entidad sionista es muy compleja y muy delicada, ¿no? Y cada vez, a pesar de la fuerza de sus medios, a pesar de su inmensa fuerza militar, ellos no estamos hablando de una potencia nuclear, a pesar de su gran capacidad de tener recursos financieros, de ahí se explica la vacuna Pfizer, vemos que la sociedad, que los pueblos en general, tienen absolutamente en claro lo que está ocurriendo. Seguro. Chovi. No sé si estoy muteado. Sí, no, te escuchamos ¿me bien, escuchan? Sí, sí. Bien, bien. Bueno, en primer lugar, querido hermano Camel Gómez, darte la bienvenida también, como lo hizo Jorge, y bueno, yo te conozco de algunos de los encuentros que se han tenido ecuménicos, no porque haya podido participar, sino bueno, porque la información nos llega y bueno, con la presencia de nuestro obispo Gabriel, bueno, más que nada sumarme a esta gran cantidad de personas en todo el mundo, ¿no?, que repudiamos este accionar de Israel sobre el pueblo palestino, solidarizarnos con todos nuestros hermanos. Yo arranqué
el programa hablando de los niños palestinos, que en la resistencia cotidiana tienen identidad fuerte para cuidar y abrazar la vida, ¿no? A pesar de todas las circunstancias que están atravesando. Así que nada más que, bueno, te escuchaba con mucha atención. Sabemos que el problema que se suscita allí tiene un montón de aristas, un montón de realidades que se suman como un interés, ¿no? De una nación contra otra, como siempre sucede en una guerra, ¿no? Yo te pediría si por ahí podés centrar o describir dos cosas claves o dos realidades claves que vos decís, bueno, Israel atenta contra el pueblo palestino por estas dos realidades que las tiene como en mente y que lo lleva, ¿no? a Israel a avanzar de esta forma, ¿no? Tan agresiva y tan encarnizada y tan deshumanizante también, ¿no? Por toda guerra y humanidad. Bueno, primero agradecerte, Padre Chovy, de estar también en tu programa, de recordar esos espacios en el que quizás antes con más fuerza participaba en ámbitos interreligiosos, lo cual demuestra dos cosas: la inmensa riqueza que tiene Argentina en la cultura del encuentro, por parafrasear al Papa Francisco, y también como señal de que lo que está ocurriendo en Palestina no se explica por la religión, ¿sí? Es un conflicto estrictamente político, más allá de que a veces sectores fundamentalistas encubren intereses geopolíticos muy claros, ¿no? Yo siempre digo que Arabia Saudita es una monarquía muy importante y es musulmana, sin duda. Ahora, cuando uno ve dónde se encuentra ubicada en el mapa geopolítico, y no está más que con Israel que con Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos en cristiano, podríamos decir, Israel judío, y pienso en Arabia Saudita y también en otras petromonarquías que se encuentran detrás de los intereses de Israel. Y tenemos a cristianos y judíos y musulmanes, tanto desde Jerusalén como de otros lugares del mundo, que están donde ocurre. Creo que la precisión hay dos cosas. Por un lado, una oportunidad que se perdió, porque justamente la extrema derecha que avanza constantemente en esta sociedad fascista que es la israelí, lamentablemente, con raras excepciones. Pero cuando había posibilidades de paz, cuando Isaac Rabin es asesinado en un atentado, hoy no hay dentro de la política israelí alguien que esté dispuesto a sentarse y negociar y reconocer a Palestina como Estado, lo cual es un gran problema. Y por otro lado, el cese de la ocupación. Yo creo que hasta que dejemos de ocupar constantemente a Palestina, la situación es cada vez problemática. Ustedes deben haber visto, y es muy conocido, los mapas que van desde 1948 hasta la fecha, la inmensa cantidad de territorio que el pueblo palestino ha perdido. El problema de los colonos que ocupan poblados enteros y también roban recursos de los palestinos. Y entonces, ¿cómo hacemos para explicarle a este sector que cada vez está más a la derecha, que cada vez está más con tintes fascistas, de que enfrente tienen otro que está dispuesto a ceder parte de su territorio, pero que quiere vivir dignamente, que quiere, por lo menos en una pandemia, tener la posibilidad de hacerle llegar a su pueblo vacunas, cosa que ni siquiera se ha permitido, que quiere tener la dignidad de que no le corten el agua, de que no se la envenenen al agua, de que puedan tener recursos, no sé, que no le corten la luz, cosas tan elementales que el pueblo palestino ha venido perdiendo, además de lo que bien planteabas y que lo que más nos duele en última instancia, ¿no? Estos bombardeos indiscriminados en zonas altamente pobladas, sabemos que el pueblo palestino es un pueblo que justamente en un acto de resistencia tiene muchos hijos, y que vemos niñas y niños que aparecen con sus cuerpitos totalmente destrozados bajo los escombros de los F-16 israelíes. A veces hay milagros donde aparecen niños recientes que son salvados.
Vemos, por otro lado, una inmensa cantidad de niños que son arrestados en cárceles israelíes, lo cual viola cualquier convención internacional. Y hay imágenes que son muy fuertes, ¿no? Porque vemos a esos mismos niños, realmente niños, estamos hablando de criaturas 12, 13, 14 años, que incluso cuando son llevadas arrestadas por las fuerzas de ocupación, sonríen, hacen la señal de la B. Creo que no hay forma de vencer un pueblo con semejante nivel de conciencia y de resistencia. No hay bombas, no hay aviones, no hay tanques, no hay armas químicas como las que utilizan constantemente contra la población palestina. Y bueno, lo que ocurre, y es lo que nos preocupa siempre, es que el fin de la ocupación va a llegar. Y eso es lo que Israel tiene que entender. El pueblo árabe, en su inmensa mayoría, ha roto el entorno estratégico israelí. Hace tiempo que ha perdido cualquier, si es que alguna vez lo hubo, alguna posibilidad de temerla al gran arsenal militar israelí, y está dispuesto a recuperar incluso un sector, la Palestina histórica. Por lo tanto, la paradoja de todo esto es que Israel ni siquiera quiere reconocer el 22% del territorio palestino, lo cual va a provocar que pierda todo el territorio por la resistencia por parte del mundo árabe en general, más allá, obviamente, particularmente del pueblo palestino. Y es lo que, bueno, efectivamente, ¿qué sucede? Cuando hoy lo decía y lo reitero, tenés un sector fundamentalista religioso que cada vez ocupa más la centralidad de la política dentro de Israel, y un sector nacionalista duro, absolutamente chauvinista, racista, que practica el apartheid contra los palestinos y que, por lo tanto, no hay posibilidad de hacer política. No nos olvidemos que no es la primera vez que una crisis política interna de Israel, en este caso la no conformación de un gobierno después de otra elección, y los problemas judiciales que tiene el actual primer ministro, el terrorista Netanyahu, muchas veces Israel lo que hace es utilizar al pueblo palestino para unificar filas y cambiar la agenda política, ¿sí? Israel no podía conformar un gobierno de unidad, la agenda corrupta de Netanyahu se lo estaba llevando puesto y de repente aparecen estas provocaciones tan serias, tan importantes, porque si hay algo que, y nosotros lo sabemos más que nadie, nada más sagrado para los pueblos, y en especial para los pueblos árabes, pero también para los pueblos latinoamericanos, que son sus creencias, su fe, su espiritualidad. Es el lugar más íntimo que uno no está dispuesto a entregar jamás. Y sin embargo, quieren llevarse puesto hasta eso, ¿no? Entonces es muy difícil la situación, pero uno siempre quiere dejar dos cosas: la esperanza de que el pueblo palestino va a encontrar justicia, y de mi parte, particularmente, mi gran admiración a ese pueblo y a su resistencia por lo que viene llevando a cabo a pesar de todas las adversidades.